En el corazón de una lujosa oficina, una coordinadora dedicada comienza otro día invisible a los ojos de su jefe. A pesar de sostener el peso de la empresa con su eficiencia, ella es vista solo como una pieza, más del sistema. Pero todo cambia cuando un nuevo consultor aparece inesperadamente después del horario laboral. Le sintió su encuentro casual entre ellos, enciende algo que ella nunca imaginó sentir allí. Esperamos que disfrute del emotivo giro de esta historia. El amor mostrará la belleza de la vida. Si le gusta, suscríbase a nuestro canal. El sol apenas había salido cuando Juana Olivera terminó de hacer su pequeña maleta. Sus ojos castaños recorrieron por última vez la sencilla habitación donde había crecido en Ronda, Andalucía. Las paredes desconchadas guardaban recuerdos de una infancia feliz, a pesar de las dificultades. En la cocina, su madre, doña Candelaria, preparaba un café fuerte, intentando disimular las lágrimas que se empeñaban en caer. «Hija mía, no tienes que hacer esto», murmuró la señora, mientras servía el café en una taza de loza antigua, herencia de su abuela. «Sí que tengo, madre. Usted sabe que no tenemos elección», respondió Juana tragando el nudo que se formaba en su garganta. «El banco nos quitará la casa en 2 semanas si no pagamos la deuda. ¿Y el tratamiento de papá?». Doña Candelaria suspiró, sabiendo que su hija tenía razón. Don Antonio, el padre de Juana, estaba internado desde hacía 3 meses, luchando contra una enfermedad rara que consumía no solo su salud, sino también todos los ahorros de la familia. La pequeña posada que administraban ya no daba ganancias, y las deudas se acumulaban como nubes de tormenta. Fue en ese momento desesperado que Rafael Almeda apareció en sus vidas. El poderoso empresario madrileño, dueño de una de las constructoras más grandes del país, se había hospedado en la posada durante un rápido paso por la ciudad histórica. Una llamada telefónica, una propuesta indecente, y ahora Juana estaba de partida hacia Madrid. Matrimonio, él había dicho fríamente por teléfono, como quien propone un contrato comercial. «Necesito una esposa para calmar a los accionistas y mejorar mi imagen pública. A cambio pagaré todas las deudas de su familia y garantizaré el mejor tratamiento para su padre». El taxi tocó la bocina desde afuera, interrumpiendo los recuerdos de Juana. Abrazó a su madre con fuerza, prometiendo que todo saldría bien. El conductor guardó su maleta en el maletero, mientras ella miraba por última vez la casa donde había crecido. Le dolía el corazón, pero su determinación era mayor. Por su familia sería capaz de cualquier sacrificio. El viaje hasta Madrid parecía transportarla no solo por kilómetros, sino a otra realidad. Los paisajes montañosos de Andalucía dieron paso a los imponentes rascacielos de la mayor metrópoli española. Cuando el taxi finalmente estacionó frente al lujoso apartamento de Rafael en el barrio Salamanca, Juana se sintió pequeña como nunca antes. Un portero de uniforme impecable la recibió con un discreto saludo y la condujo hasta el ascensor. Su estómago se revolvía mientras los números subían en el panel electrónico. Piso 20. Ático. La puerta del ascensor se abrió directamente en la entrada del apartamento. Un hombre alto, de cabello canoso y traje de corte perfecto la esperaba. No era Rafael, sino su asistente personal, Carlos. «Señorita Juana, bienvenida. El señor Almeda está en una videoconferencia en este momento, pero pidió que la recibiera y le mostrara sus habitaciones». Juana asintió, intentando esconder el temblor en sus manos. El apartamento era más grande que toda su posada en Ronda. Muebles que parecían sacados de revistas de decoración, obras de arte en las paredes, una vista panorámica de la ciudad que le quitaba el aliento. «Esta será su habitación», informó Carlos abriendo una pesada puerta de madera oscura. Juana contuvo un suspiro. La estancia era más grande que su casa entera. Una cama king size con dosel, un vestidor abierto que ya estaba lleno de ropa aún con etiqueta y una ventana de suelo a techo que mostraba Madrid en toda su imponencia. «Sus medidas fueron proporcionadas por su madre», explicó Carlos, notando su mirada sorprendida hacia la ropa. «El señor Almeda contrató a una estilista personal para armar su guardarropa adecuado. El matrimonio será mañana a las 10 horas, en el registro civil,
y luego habrá una recepción para algunos invitados importantes. ¿Mañana? Juana tragó saliva. ¿Tan rápido así? El señor Almeda no ve motivo para posponer lo inevitable, respondió Carlos, con una mirada que mezclaba compasión y resignación. También pidió informar que ya ha gestionado el traslado de su padre al hospital universitario. La Paz y ha liquidado todas las deudas bancarias de su familia. Juana sintió lágrimas de gratitud y desesperación mezclarse. Al menos eso estaba resuelto. Su sacrificio ya valía la pena, incluso antes de comenzar. La ama de llaves, doña Lourdes, vendrá pronto a ayudarla a instalarse. La cena se servirá a las 8:08. El señor Almeda espera su presencia. Con esas palabras, Carlos se retiró, dejando a Juana sola con sus pensamientos. Se sentó en la cama suave, tan diferente del colchón sencillo que usaba en casa, y por primera vez desde que aceptara la propuesta, se permitió llorar. A las 8 en punto, Juana entró en el comedor, usando un vestido sencillo que había traído en la maleta, ignorando la ropa cara del vestidor. Era su pequeño acto de rebeldía, su manera de mantener algo de sí misma. Rafael Almeda estaba sentado a la cabecera de la larga mesa, revisando su celular. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. Era la primera vez que lo veía en persona desde su breve hospedaje en la posada. Era aún más intimidante de lo que recordaba. Rasgos fuertes, ojos azules penetrantes, un aura de poder que parecía llenar la sala. «Buenas noches», dijo ella. Su voz salió más baja de lo que pretendía. Rafael finalmente levantó la vista. Su mirada recorrió a Juana de pies a cabeza, evaluándola como si fuera una mercancía. «¿Por qué no está usando la ropa que le proporcioné?», la fue su primera pregunta, sin siquiera responder al saludo. «Preferí usar algo mío», respondió Juana reuniendo valor. «Al menos esta primera noche». Un ligero arqueo de cejas demostró su sorpresa ante la respuesta directa. Él le indicó que se sentara, a 2 sillas de distancia de él. La cena fue servida en silencio por un equipo de empleados que parecían fantasmas, entrando y saliendo sin hacer ruido. Platos que Juana nunca había probado. Demasiados cubiertos, vinos caros. Ella intentó recordar las reglas de etiqueta que había aprendido rápidamente en un video de YouTube el día anterior, pero sus manos temblaban. «Mañana será mi esposa». Rafael finalmente rompió el silencio, su voz fría como el vino en su copa. «Hay reglas que deben seguirse». Juana levantó los ojos del plato encontrando la mirada gélida de él. «¿Qué reglas?» «Primero, nuestro matrimonio es un acuerdo comercial, nada más. Segundo, usted mantendrá las apariencias en público, sonreirá en las fotos, asistirá a los eventos cuando se le pida. Tercero, tendrá libertad para hacer lo que quiera, siempre que no cause escándalos ni perjudique mi imagen. Cuarto, tendremos habitaciones separadas, no habrá ningún tipo de intimidad entre nosotros». Cada palabra era como una piedra que se colocaba en un muro entre ellos. Juana asintió tragando la humillación. No esperaba romance, pero tampoco estaba preparada para tanta frialdad. «¿Y cuánto tiempo durará este arreglo?», se preguntó intentando mantener la dignidad. Una sonrisa sin humor alguno surgió en los labios de Rafael. «Sinceramente, usted no durará 30 días conmigo», respondió él tomando un sorbo de vino. «Chicas de pueblo como usted siempre creen que pueden manejar este mundo, pero terminan huyendo. La última secretaria que vino de un pueblo pequeño no aguantó ni 2 semanas». El comentario encendió una chispa en Juana que ella no sabía que existía. «No me compare con sus secretarias», respondió, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en la voz. «Yo no estoy aquí por un empleo o por ambición. Estoy aquí por mi familia». Rafael la observó con un interés renovado, como si viera algo inesperado. «Eso ya lo veremos», dijo él, volviendo su atención a su celular, claramente dando por terminada la conversación. La ceremonia en el registro civil fue breve y fría como una mañana de invierno. Juana usaba un traje de chaqueta blanco elegido por la estilista, mientras Rafael vestía un impecable traje gris. No hubo intercambio de anillos, solo firmas en documentos. El juez de paz parecía confundido por la falta de emoción de la pareja, pero cumplió su papel. La recepción tuvo lugar en un restaurante exclusivo en el barrio de Salamanca.
con unas 50 personas que Juana nunca había visto antes, ejecutivos, políticos, algunos periodistas de secciones de sociedad. Ella sonrió mecánicamente en las fotos, repitió la historia ensayada sobre cómo se habían enamorado durante su estancia en Ronda. Nadie parecía realmente creerlo, pero todos fingían, como en un gran teatro donde solo ella desconocía el guión. ¿Y cómo se llama ese pueblo, tiranoides?, se preguntó una mujer de mediana edad cubierta de joyas, con el rostro estirado por cirugías. Ronda, corrigió Juana educadamente. Es una hermosa ciudad histórica, con casas coloniales y, sí, es el lugar donde van los empleados de vacaciones, interrumpió la mujer con una risita, intercambiando miradas con otra invitada, Rafael, que conversaba con un grupo de hombres cerca. No hizo ninguna mención de defenderla. Juana tragó el comentario malicioso con una sonrisa forzada y una excusa para alejarse. En el lujoso baño del restaurante se miró al espejo. ¿Quién era esa mujer de cabello impecablemente arreglado y maquillaje profesional? ¿Dónde estaba la Juana que creció corriendo descalza por las calles empedradas? Respiró hondo, recordándose el motivo de estar allí. Por su padre, por su madre, por la casa que era el único bien de la familia. 30 días. Si Rafael pensaba que ella no aguantaría, estaba equivocado. Ella era más fuerte de lo que él podría imaginar. Cuando regresó a la recepción, notó a una mujer elegante que no estaba allí antes. Alta, cabello negro impecable, un vestido rojo que parecía pintado en su cuerpo. Conversaba con Rafael, su mano posada en el brazo de él con familiaridad. Lo más sorprendente era la expresión de él. Por primera vez ese día, parecía genuinamente interesado en algo. Un camarero pasó susurrando información a Carlos, quien inmediatamente se acercó a Juana. «Esa es Victoria Cavalcanti», informó discretamente. «Ex socia del señor Almeda y, bueno, dicen que fueron más que socios por mucho tiempo». Juana observó la interacción entre los dos. Había historia allí, una intimidad que no necesitaba palabras. «¿Qué pasó entre ellos?», preguntó, más para sí misma que para Carlos. Nadie lo sabe con certeza. Ella dejó la empresa hace 2 años para abrir su propio negocio. Dicen que la separación no fue amistosa. Los ojos de Victoria se encontraron con los de Juana al otro lado del salón. Una sonrisa calculada surgió en sus labios pintados de rojo. Le susurró algo a Rafael, quien finalmente miró en dirección a Juana. Con pasos decididos, Victoria cruzó el salón, arrastrando a Rafael consigo. «Así que esta es la famosa novia», exclamó con falsa animación. «Rafa, ¿no dijiste que era tan auténtica?» La forma en que pronunció la última palabra dejaba claro que no era un cumplido. «Victoria, esta es Juana», presentó Rafael secamente. «Mi esposa». «Encantada», dijo Victoria, extendiendo una mano de uñas perfectamente manicuradas. «Rafael y yo tenemos una larga historia juntos. Tantos recuerdos, ¿verdad, Rafa? Sí, estoy segura de que ya te debe haber contado todo sobre nosotros». Juana le estrechó la mano, sintiendo la hostilidad mal disimulada. «En realidad, estamos más enfocados en construir nuestro futuro que en revivir el pasado», respondió con una calma que no sentía. Los ojos de Victoria brillaron por un instante, pero su sonrisa no vaciló. «Adorable. Y tan romántico», comentó con ironía. «Bueno, debo retirarme ahora. Tengo una reunión importante mañana en Dubái y mi jet privado ya está esperando. Fue un placer conocerla, Juana de...» «¿Dónde era?» «Ronda», respondió Juana, «pero ahora como esposa de Rafael también soy de Madrid». Un destello de algo. ¿Admiración, quizás? Pasó por los ojos de Rafael. Fue tan breve que Juana pensó haberlo imaginado. Victoria se despidió con besos al aire y una última mirada significativa a Rafael. Cuando ella se fue, el aire pareció menos denso. «No sabía que vendría», comentó Rafael más para sí mismo que para Juana. «¿No fue invitada?» «Victoria tiene la costumbre de aparecer donde no la llaman», respondió él, terminando su bebida de un trago. Una habilidad irritante que ha desarrollado a lo largo de los años. Era el comentario más personal que había hecho hasta entonces. La recepción terminó poco después, y la pareja recién casada regresó al apartamento en silencio.
En el ascensor, Juana observaba el perfil de Rafael, preguntándose qué historias cargaba ese hombre, qué heridas lo habían transformado en alguien tan frío. Cuando llegaron, él se dirigió inmediatamente a la oficina, sin una palabra de buenas noches. Juana se quedó parada en medio de la enorme sala, sintiéndose más sola que nunca. 30 días, él había dicho. Ella no duraría 30 días. Mirando por la ventana la ciudad iluminada, Juana se hizo una promesa silenciosa a sí misma. No solo sobreviviría a esos 30 días, sino que encontraría una manera de traer algo de humanidad a esa casa fría, aunque fuera lo último que hiciera. Durante la primera semana como esposa de Rafael Almeda, Juana rápidamente percibió que esposa era solo un título en el papel. En la práctica, era una extraña en territorio hostil. El apartamento ático, aunque lujoso, parecía una prisión de cristal y mármol. Rafael rara vez estaba presente. Salía antes del amanecer y regresaba tarde por la noche, encerrándose en el despacho sin dirigirle más que un asentimiento. En las raras ocasiones en que se encontraban para el desayuno, él leía el periódico digital en su tablet, respondiendo con monosílabos a los intentos de conversación de ella. Juana pronto desistió de intentar establecer cualquier diálogo significativo. En cambio, comenzó a explorar su nuevo entorno. Descubrió que la ama de llaves, doña Lourdes, una señora de 60 años con rostro severo y ojos tristes, trabajaba en la casa de Rafael desde hacía más de una década. En los primeros intentos de conversación, la mujer mayor respondía solo lo necesario, manteniendo una distancia profesional que parecía ser la regla de la casa. Fue una mañana de miércoles, mientras Juana tomaba café sola, cuando notó las manos temblorosas de doña Lourdes al servir el café. «¿Se encuentra bien?», preguntó genuinamente preocupada. «Sí, señora. Solo un mareo pasajero», respondió la ama de llaves intentando mantener la compostura. «Por favor, siéntese un momento», insistió Juana, acercando una silla. «Y llámeme solo Juana. Señora me hace sentir como mi abuela». Reticente, doña Lourdes se sentó, claramente incómoda por romper el protocolo. «Es mi presión», confesó finalmente. «Tengo medicinas, pero se me olvidó tomarlas hoy». «¿Dónde están las medicinas? Puedo ir a buscarlas para usted». La mirada de sorpresa de doña Lourdes fue casi cómica. «En mi habitación, en el ala de los empleados». «Pero la señora...» «Juana no tiene por qué molestarse». «No es ninguna molestia». Juana siguió las instrucciones y encontró el ala de los empleados, una parte del apartamento que ni siquiera sabía que existía. Era como entrar en otro mundo, mucho más sencillo y estrecho, escondido detrás de una puerta discreta cerca de la lavandería. Allí, lejos del mármol y las obras de arte, los empleados de Rafael vivían en pequeñas habitaciones funcionales. Después de encontrar las medicinas, Juana regresó e insistió en que doña Lourdes descansara un poco. «¿Pero el señor Almeda?», comenzó la ama de llaves preocupada. «Rafael no está aquí, e incluso si lo estuviera, su salud es más importante que cualquier protocolo», afirmó Juana con una firmeza que sorprendió a ambas. Aquel pequeño gesto rompió la primera barrera. En las semanas siguientes, Juana descubrió que doña Lourdes era viuda, tenía 3 nietos que rara vez veía por el trabajo y un talento especial para preparar dulces andaluces. Coincidentemente, los preferidos de Juana. Poco a poco, otros empleados comenzaron a acercarse. Señor Olivera, el discreto chófer que siempre parecía invisible, se reveló como un apasionado de la literatura española cuando Juana comentó sobre el libro que estaba leyendo. Elena, la joven encargada de la limpieza, soñaba con terminar la carrera de enfermería, pero no tenía tiempo para estudiar con la jornada laboral. Cada historia conmovía a Juana de una manera diferente, recordándole su propia vida en Ronda, de las personas reales con sueños y dificultades. Sin darse cuenta, ella comenzó a transformar aquel ambiente rígido. Un día, convenció a doña Lourdes de preparar pan de queso andaluz para el desayuno. En otro, le pidió a señor Olivera que la llevara a conocer un parque cercano, ya que pasaba los días prácticamente confinada en el apartamento. Rafael notó los cambios sutiles, el olor a pan de queso fresco, que nunca antes había perfumado su cocina, el modo en que los empleados ahora sonreían cuando Juana entraba en un ambiente.
la pequeña planta que ella colocó en la mesa del comedor, trayendo un toque de vida al ambiente impersonal. Los empleados parecen más relajados últimamente, comentó él una noche. Rompiendo el silencio habitual de la cena, Juana levantó los ojos, sorprendida por el comentario. Quizás porque ahora son tratados como personas, no como muebles, respondió sinceramente. Rafael frunció el ceño, pero no replicó. Había algo en el modo directo en que ella hablaba que lo desconcertaba, sin artificios, sin agendas ocultas, una transparencia a la que él no estaba acostumbrado en su mundo de negocios y apariencias. En el 10º día de matrimonio, Rafael informó que habría una cena importante en su casa la noche siguiente. Ejecutivos internacionales que podrían cerrar un contrato millonario con su constructora. «Quiero que seas la anfitriona», dijo él sin mirarla directamente. «Carlos ya ha preparado un vestido adecuado y alguien vendrá a peinarte y maquillarte». Juana asintió sintiendo el peso de la responsabilidad. Era la primera vez que él le pedía algo más allá de su presencia silenciosa. «¿Puedo hacer una sugerencia para el menú?», preguntó cautelosamente. Rafael la miró con curiosidad. «¿Qué tipo de sugerencia?» «Un toque andaluz en medio de la alta gastronomía. Algo diferente que ellos probablemente nunca hayan probado». Por un instante, Juana vio un brillo de interés genuino en los ojos de él, rápidamente sustituido por la habitual indiferencia. «Discútalo con el chef. Si él lo aprueba, no veo problema». La cena fue un éxito inesperado. Los ejecutivos japoneses, acostumbrados a recepciones formales y predecibles, se encantaron con el contraste entre la sofisticación de los platos principales y la simplicidad sabrosa del postre andaluz que Juana había sugerido. Un dulce de leche con queso fresco, servido de un modo que el chef reinventó con una presentación elegante. Más sorprendente aún fue la desenvoltura de Juana como anfitriona. Sin la arrogancia o afectación de las mujeres del círculo social de Rafael, ella demostró una elegancia natural y una curiosidad genuina sobre los visitantes y su cultura. Cuando uno de los ejecutivos mencionó la nostalgia de la familia durante viajes largos, Juana compartió cómo también echaba de menos su ciudad natal, creando una conexión inesperada. Rafael observaba todo con una creciente admiración que intentaba disimular. Al final de la noche, cuando los invitados se retiraron con promesas de negocios futuros, él se permitió un raro momento de aprobación. «Te salió bien», dijo, sirviéndose una copa de whisky. «Mejor de lo que esperaba». «Gracias, supongo», respondió Juana con una pequeña sonrisa. «Es la primera vez que casi me haces un cumplido». Una comisura de su boca se elevó ligeramente, casi una sonrisa. «No te acostumbres». Aquella noche marcó un cambio sutil en la dinámica entre ellos. Rafael comenzó a llegar antes algunos días, ocasionalmente cenando con Juana, en lugar de encerrarse en el despacho. Las conversaciones aún eran superficiales, pero era un comienzo. En una de esas noches ella preguntó sobre la empresa, demostrando interés genuino. Para su sorpresa, Rafael comenzó a explicarle sobre sus proyectos actuales. Un complejo de oficinas sostenibles en el Paseo de la Castellana que podría redefinir la arquitectura comercial en Madrid. Sus ojos brillaban mientras hablaba, revelando una pasión que normalmente mantenía escondida. «Parece importante para ti», comentó Juana, «no solo como negocio, sino como propósito». Rafael la miró con sorpresa, como si ella hubiera tocado algo que ni él mismo había percibido. «Quizás sí», respondió, volviendo rápidamente a su postura habitual. «Pero al final del día es solo un negocio como cualquier otro». Juana sabía que no era verdad. Había visto algo más allá del empresario calculador, un atisbo del hombre detrás de la armadura. En la tercera semana, Rafael anunció que habría un importante evento benéfico, una subasta para recaudar fondos para hospitales infantiles. Como su esposa, Juana debería acompañarlo. «Estará presente la élite de Madrid», explicó él. «Es importante que usted se comporte adecuadamente. ¿Está preocupado de que use el tenedor equivocado o que hable de cosas demasiado sencillas para sus amigos sofisticados?» Y le provocó ella, ya más cómoda para desafiarlo ocasionalmente. «Estoy preocupado de que seas
Tú misma, respondió él, pero había un tono casi afectuoso en su voz que contradecía sus palabras. El evento tuvo lugar en un lujoso hotel en el centro de Madrid. Juana lucía un vestido largo azul oscuro que resaltaba sus ojos y le caía perfectamente al cuerpo. Carlos definitivamente sabía elegir ropa que la favorecía. Por primera vez, ella se sentía casi parte de ese mundo, aunque sabía que era solo una ilusión temporal. Fue durante la recepción cuando Victoria Cavalcanti apareció de nuevo, deslumbrante en un vestido dorado que parecía hecho de luz líquida. Se acercó a la pareja con la confianza de quien conoce su poder. «Rafael, querido, qué maravillosa coincidencia», exclamó, ignorando por completo a Juana. «Necesitamos hablar sobre esa propuesta que te envié la semana pasada». «Estamos en un evento benéfico, Victoria», respondió Rafael fríamente. «Los negocios pueden esperar». «¿Desde cuándo pones algo por encima de los negocios?», se rió ella, posando su mano en el brazo de él con familiaridad. Luego, como si solo ahora notara a Juana, añadió: «Ah, trajiste a tu esposa. ¿Cómo te estás adaptando a nuestro mundo, querida? Debe ser tan diferente del pueblo». El tono condescendiente era imposible de ignorar. «Muy diferente», asintió Juana serenamente. «En el pueblo, la gente suele ser directa con sus intenciones, en lugar de esconderlas detrás de sonrisas falsas». Los ojos de Victoria brillaron, pero su sonrisa permaneció intacta. «Adorable, tan auténtica», respondió usando la misma palabra como un insulto velado. «Rafael, cuando tengas un momento para asuntos importantes, estaré cerca del bar. Con permiso». Cuando ella se alejó, Juana se dio cuenta de que Rafael la observaba con una expresión curiosa. «¿Qué?», preguntó defensivamente. «Nada», respondió él, pero había una casi sonrisa en sus labios. «Es que pocas personas se enfrentan a Victoria de esa manera». «Ella no me intimida», afirmó Juana, aunque su corazón aún latía acelerado por el enfrentamiento. «Quizás debería», murmuró Rafael. «Victoria puede ser una enemiga peligrosa». El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero Juana notó cómo los ojos de Victoria los seguían por el salón, calculadores y fríos. Había historia entre Victoria y Rafael, algo más allá de los negocios, y ella comenzaba a preguntarse exactamente qué había pasado entre ellos. Más tarde, en el coche de vuelta a casa, Rafael permanecía pensativo. Juana respetó su silencio hasta que llegaron al apartamento. En el ascensor él finalmente habló. «Hoy te has desenvuelto bien. Gracias. Estoy aprendiendo a navegar en este mundo». Cuando llegaron al ático, en lugar de retirarse a la oficina como de costumbre, Rafael la invitó a tomar algo en el balcón. La noche estaba clara y la vista de Madrid iluminada era impresionante. «Victoria y yo estuvimos prometidos», dijo él abruptamente mirando la ciudad, no a Juana. «Hace 3 años». Juana esperó, sintiendo que había más que decir. Ella también era mi socia en la constructora. Creí que teníamos la misma visión, los mismos valores. Soltó una risa sin humor. Descubrí de la peor manera posible que estaba equivocado. «¿Qué pasó?», preguntó Juana suavemente. Rafael permaneció en silencio tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Ella desvió dinero de un proyecto de viviendas. Casas populares que deberían haberse construido con materiales específicos vieron comprometida su calidad para aumentar los beneficios. Su rostro se endureció con el recuerdo, y cuando lo descubrí, ya era tarde. Un derrumbe durante una tormenta. Afortunadamente no hubo víctimas, pero podría haber sido una tragedia. Juana comprendió la gravedad de la situación, no solo profesional, sino ética. ¿La denunciaste? No pude. Tenía protección política, y el escándalo habría destruido la empresa, dejando a cientos de empleados sin trabajo. Sus ojos se encontraron con los de Juana por primera vez. En lugar de eso, compré su parte en la empresa por un valor muy por debajo del mercado, con la condición de que se fuera discretamente. Un acuerdo del que ahora parece arrepentirse. Era la primera vez que Rafael se abría, compartiendo algo tan personal. Juana sintió el peso de la confianza que él depositaba en ella. «Por eso necesitas tanto este contrato con los japoneses», concluyó ella.
para demostrar que la empresa se ha recuperado. Rafael asintió sorprendido por su perspicacia. Es más que negocios, es redención. Esas familias confiaron en nosotros, y yo les fallé. En ese momento, bajo el cielo estrellado de Madrid, Juana vio más allá del empresario frío, viendo al hombre atormentado por sus errores y por la traición. Instintivamente puso su mano sobre la de él. Para su sorpresa, Rafael no se apartó. Permanecieron así por unos minutos, en un silencio que decía más que palabras. Al día siguiente, algo había cambiado entre ellos. Rafael le dejó un café antes de irse a trabajar, un pequeño gesto, pero significativo viniendo de él. Juana sonrió al encontrar la taza preparada exactamente como a ella le gustaba. Estaba arreglando unas flores en la sala cuando sonó el interfono. Doña Lourdes atendió y con expresión preocupada informó que había una entrega especial para la señora Almeda. El repartidor traía un elegante sobre dirigido a Juana. Dentro, una invitación para un almuerzo exclusivo al día siguiente, en uno de los restaurantes más sofisticados de Madrid. La tarjeta estaba firmada por Victoria Cavalcanti. Una invitación muy inesperada, comentó doña Lourdes, que observaba con curiosidad. Sí, respondió Juana sintiendo un escalofrío de aprensión. Muy inesperada de verdad. Ella sabía que debía rechazar, que Victoria no era solo una ex prometida resentida, sino alguien capaz de comprometer principios éticos por avaricia. Aún así, parte de Juana quería entender mejor a la mujer que todavía parecía ejercer influencia sobre Rafael, y que claramente la veía como una amenaza a eliminar. Después de mucho reflexionar, decidió aceptar la invitación, pero no sin antes llamar a Rafael para informarle. La secretaria de él informó que estaba en una reunión importante y no podía ser interrumpido. Solo dígale que almorzaré con Victoria Cavalcanti mañana, pidió Juana. La secretaria pareció sorprendida, pero prometió transmitir el mensaje. Esa noche, Juana esperaba que Rafael mencionara el asunto durante la cena, pero él estaba particularmente silencioso y distante, como en los primeros días. Cuando finalmente habló, fue para informar que haría un viaje corto a Madrid al día siguiente para tratar licencias para el nuevo proyecto. Volveré mañana por la noche, dijo él, sin mirarla directamente. Juana se dio cuenta de que él no mencionaba el almuerzo con Victoria. Quizás la secretaria no había transmitido el mensaje, o quizás simplemente no le importaba. De cualquier manera, decidió no tocar el tema. Si Rafael confiaba en ella lo suficiente como para compartir su pasado, ella necesitaba confiar en sí misma para enfrentar a Victoria sola. Lo que ella no sabía era que Rafael había recibido el mensaje y que su aparente indiferencia escondía una profunda preocupación. En su oficina, antes de partir hacia Madrid, hizo una llamada. «Carlos, necesito que vigiles el almuerzo de mañana», le dijo a su asistente personal. «No confío en las intenciones de Victoria. ¿Desea que intervenga de alguna manera, señor?», y preguntó Carlos. Rafael dudó, dividido entre su instinto protector y el respeto por la independencia de Juana. «No, solo observa y manténme informado». Cuando colgó, Rafael se encontró preocupado por Juana de un modo que no estaba en sus planes. Aquella mujer sencilla de Ronda, que debería ser solo un nombre en un contrato, se estaba convirtiendo en mucho más, y eso lo asustaba más de lo que quería admitir. El restaurante Le Jardin ocupaba el último piso de un edificio moderno en el corazón financiero de Madrid. Con vista panorámica al Parque del Retiro, era frecuentado por la élite madrileña y considerado uno de los templos de la alta gastronomía en la ciudad. Juana llegó puntualmente a las 13 hecha, usando un vestido sencillo pero elegante que había encontrado en el vestidor. Estaba decidida a no parecer intimidada. El maître la recibió con reverencia cuando mencionó el nombre de Victoria Cavalcanti. Evidentemente, la exprometida de Rafael era una figura conocida y respetada en ese ambiente. «La señora Cavalcanti ya ha llegado y la espera en nuestra mesa exclusiva», informó él conduciendo a Juana a través del salón. Victoria estaba sentada junto a la ventana, con la ciudad a sus pies, literalmente. La imagen no podía ser más simbólica. Cuando vio a Juana acercarse, esbozó una sonrisa calculada. «Juana, querida, qué placer que hayas aceptado mi invitación.
dijo indicando la silla frente a ella. Espero que no te importe, pero ya he pedido una botella del mejor champán de la casa. En realidad prefiero agua, respondió Juana tranquilamente, sentándose. Nunca he sido muy de beber durante el día. Victoria levantó una ceja perfectamente delineada. ¿Agua? Claro, como quieras. Hizo un gesto discreto al camarero. Entonces, ¿cómo está siendo tu adaptación a la vida de esposa de uno de los hombres más poderosos de Madrid? Interesante, respondió Juana simplemente. Rafael es un hombre complejo. Oh, no te haces una idea, se rió Victoria tomando un sorbo de champán. O quizás sí. ¿Ya ha tenido alguno de sus famosos ataques de furia contigo? Juana mantuvo la expresión neutra, decidida a no caer en las provocaciones. En realidad, Rafael ha sido muy controlado y respetuoso, respondió sinceramente. Victoria la estudió por un momento, como si intentara descifrar un rompecabezas particularmente difícil. Fascinante, murmuró. Realmente debe estar esforzándose. O quizás tú tienes un efecto calmante sobre él que yo nunca tuve. Había un rastro de genuina curiosidad en su voz que tomó a Juana por sorpresa. El camarero regresó con el agua y para tomar los pedidos. Victoria eligió con la familiaridad de una cliente habitual, mientras Juana optó por lo que parecía más sencillo en el menú. Aún así, probablemente costaba más que una semana de ingresos de la posada de su familia. ¿Sabes? Cuando supe que Rafael se había casado, no lo creí, continuó Victoria, cuando el camarero se alejó. Después de lo que pasó entre nosotros. Bueno, pensé que nunca más confiaría en nadie. ¿Y qué pasó exactamente entre ustedes?, se preguntó Juana directamente, cansada de los jueguecitos. Victoria pareció momentáneamente desconcertada por el enfoque directo, pero pronto se recompuso con una sonrisa calculada. ¿Rafael no te lo contó? Típico de él guardar secretos. Se acomodó en la silla, claramente preparándose para contar su versión de la historia. Éramos la pareja perfecta, jóvenes, ambiciosos, apasionados. Construimos la empresa juntos, desde cero. Fueron años de trabajo duro, sacrificios, noches sin dormir. Juana escuchaba atentamente, buscando discernir la verdad detrás de las palabras cuidadosamente elegidas. Entonces, cuando finalmente estábamos en la cima, él cambió, continuó Victoria. Una sombra cruzando su rostro perfectamente maquillado. Se obsesionó con el control. Cuestionaba cada decisión mía. El hombre que admiraba mi independencia pasó a verla como una amenaza. Hizo una pausa dramática, girando la copa de champán entre sus dedos. Cuando sugerí un proyecto de viviendas más asequible, con márgenes menores pero mayor impacto social, él se opuso vehementemente. Decía que no estábamos en el negocio de la caridad. Victoria suspiró profundamente, como si revivir esos recuerdos fuera doloroso. Al final me obligó a vender mi parte de la empresa por una fracción de su valor real. Fue devastador. La historia era diametralmente opuesta a la versión de Rafael. Juana mantuvo la expresión neutra, no demostrando si creía o desconfiaba. ¿Y ahora?, preguntó con calma. ¿Qué quieres, Victoria? La pregunta directa pareció tomar a la otra mujer desprevenida de nuevo. Quiero conocer mejor a la mujer que consiguió lo que yo nunca pude, hacer que Rafael Almeda se casara. Respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es fascinante, ¿sabes? Una chica de pueblo, sin conexiones, sin fortuna, sin experiencia en este mundo. Si aún así, aquí estás tú, usando su nombre. No estoy usando el nombre de nadie, replicó Juana, sintiendo que la irritación crecía. Estoy casada con Rafael, sí, pero sigo siendo quien siempre fui. Ah, la autenticidad del pueblo, comentó Victoria con falsa admiración. Debe ser refrescante para él, como un hobby exótico, una pausa de la realidad. Las entradas llegaron interrumpiendo momentáneamente la conversación. Juana respiró hondo recomponiéndose. Estaba claro que Victoria intentaba desestabilizarla, hacerla dudar de su lugar en la vida de Rafael. ¿Sabes lo que es más irónico?, continuó Victoria, después de probar delicadamente su entrada. A aquel proyecto de viviendas que mencioné, Rafael terminó realizándolo de todos modos años después, solo que se llevó todo el crédito, como si la idea siempre hubiera sido suya. Juana recordó lo que Rafael le había contado sobre el derrumbe, las familias afectadas,
la culpa que cargaba. Algo no encajaba en la versión de Victoria. Debió ser difícil ver su proyecto realizado sin usted, comentó Juana, observando atentamente la reacción de la otra. Un destello de irritación pasó por los ojos de Victoria, tan rápido que casi no fue perceptible. Fue instructivo, respondió ella, recuperando la compostura. Aprendí que en el mundo de los negocios no hay espacio para sentimentalismos. Una lección que tú también aprenderás eventualmente. La comida prosiguió con Victoria, alternando entre historias sobre Rafael, algunas probablemente verdaderas, otras claramente manipuladas, y preguntas aparentemente inocentes sobre la familia de Juana, la situación financiera de ellos antes del matrimonio, los detalles del acuerdo. Juana respondía con cautela, revelando solo lo que era seguro, cada vez más segura de que aquel almuerzo tenía un propósito específico más allá de conocerla mejor. «Debe ser tan difícil para ti», dijo Victoria durante el postre con falsa simpatía. «Estar casada con un hombre que apenas conoces, lejos de tu familia, intentando adaptarte a un mundo completamente extraño, especialmente sabiendo que es temporal». «¿Temporal?». Juana levantó una ceja. «Vamos, querida». Victoria sonrió como quien explica algo obvio a un niño. «Rafael siempre hace esto. Se compromete solo hasta conseguir lo que quiere. En tu caso, imagino que sea alguna apariencia de estabilidad para los accionistas o quizás alguna propiedad de tu familia que él quiera adquirir». A pesar de toda su fuerza, Juana sintió un nudo en el pecho. Las palabras de Victoria tocaban sus propias inseguridades, las dudas que intentaba ignorar sobre la verdadera naturaleza de su matrimonio. «Usted no conoce los detalles de nuestra relación», respondió Juana manteniendo la voz firme. «No necesito. Conozco a Rafael». Victoria se inclinó hacia adelante, bajando la voz confidencialmente. «Déjame adivinar. Él dijo que no durarías 30 días. Es una de sus frases favoritas, ¿no sabías? La usó conmigo también al principio». El shock debió ser visible en el rostro de Juana, pues Victoria sonrió triunfante. «Acerté, ¿verdad? Es tan predecible». Ella revisó discretamente el reloj de lujo en su muñeca. «Bueno, debo irme. Tengo una videoconferencia con inversores en 15 minutos». Victoria hizo un gesto al camarero, que inmediatamente trajo la cuenta, que ella pagó con una tarjeta negra, sin siquiera mirar el importe. «Fue un placer conocerte mejor, Juana», dijo levantándose con gracia. «Y recuerda, cuando todo esto termine, y terminará, puedes buscarme. Siempre ayudo a las exesposas de Rafael a recuperarse». Con esas palabras y una sonrisa venenosa, Victoria se retiró, dejando a Juana aturdida y confundida. En el trayecto de regreso al apartamento, Juana intentaba procesar todo lo que había escuchado. ¿Cuánto de lo que Victoria había dicho era verdad? ¿Cuánto era manipulación? ¿Y por qué le importaba tanto en primer lugar? La respuesta a esa última pregunta era la más perturbadora de todas, porque a pesar de todas las extrañas circunstancias de su matrimonio, ella estaba empezando a desarrollar sentimientos por Rafael. Sentimientos reales, no calculados, y la posibilidad de ser solo una más en una línea de mujeres temporales en su vida era demasiado dolorosa para considerar. Cuando llegó al apartamento, encontró a Carlos esperándola en el vestíbulo. «Señora Almeda, espero que haya tenido un buen almuerzo», dijo él, con su habitual educación formal. «Fue interesante», respondió Juana, sospechando que no era coincidencia que él estuviera allí. «¿Rafael le pidió que me vigilara?». Carlos pareció momentáneamente desconcertado, pero pronto recuperó su postura profesional. «El señor Almeda me pidió que garantizara su bienestar, señora. Él se preocupa por usted». «Él se preocupa por las apariencias», corrigió Juana, la amargura escapando antes de que pudiera contenerla. «Si me permite la osadía, señora», dijo Carlos cuidadosamente, «en todos los años que trabajo con el señor Almeda, nunca lo vi tan perturbado por alguien como lo está por usted». Juana lo miró sorprendida. «¿Perturbado? Quizás no sea la palabra correcta», concedió Carlos. «Digamos, afectado. Usted lo afecta de un modo que nadie más consigue». Sus palabras le trajeron un pequeño consuelo, rápidamente suplantado por el recuerdo de las insinuaciones de Victoria sobre el carácter temporal de su
Arreglo, gracias, Carlos, dijo ella finalmente. Voy a subir ahora. Necesito pensar. En el apartamento, Juana pasó horas reflexionando, intentando separar verdades de mentiras, intenciones reales de manipulaciones. Cuando Rafael regresó de Madrid, ya pasaban de las 9 de la noche. Él la encontró en el balcón observando las luces de la ciudad. «¿Cómo fue tu almuerzo?», que preguntó sin preámbulos uniéndose a ella en la barandilla. «Revelador», respondió Juana sin mirarlo. «Victoria tiene una versión interesante de su historia». Juntos. Rafael soltó un suspiro cansado. «Me imagino que...» «Sí. Ella dijo que la obligaste a vender su parte en la empresa por una fracción del valor después de que ella propusiera un proyecto de viviendas sociales». Él rió sin humor. «Claro que dijo. Victoria siempre ha sido hábil en reescribir la historia para ponerse como víctima». «¿Y cómo puedo saber cuál versión es verdadera?», preguntó Juana, volviéndose finalmente para encararlo. «¿La de ella o la tuya?». Los ojos de Rafael se encontraron con los de ella, serios e intensos. «No puedes», respondió honestamente. «Tendrás que confiar en tu juicio». Era una respuesta sorprendentemente directa, no una defensa apasionada de su versión, no un intento de desacreditar a Victoria, solo la verdad cruda. Al final era una cuestión de confianza. Ella también dijo otra cosa, continuó Juana, observándolo atentamente. «Dijo que tienes la costumbre de decir a las mujeres que no durarían 30 días. Que se lo dijiste a ella también». Algo pasó por el rostro de Rafael, sorpresa, quizás culpa. «Eso es verdad», admitió él después de un momento. «Fue algo cruel que solía decir». «¿Por qué?». Rafael desvió la mirada hacia la ciudad iluminada debajo de ellos. «Mantener distancia. Establecer que la relación era temporal desde el principio». Hizo una pausa. «Es más fácil no apegarse cuando se pone un plazo». «¿Y todas realmente se fueron en 30 días?» Una sonrisa triste surgió en el rostro de él. «En realidad, sí, hasta ahora». El hasta ahora flotó entre ellos, cargado de significados no dichos. Juana se dio cuenta de que estaban en el 22º día de su matrimonio. Faltaban solo 8 días para completar el plazo que él había establecido. «Rafael», dijo ella suavemente, «¿qué pasa cuando los 30 días terminan?». Él la miró entonces, realmente la miró, con una vulnerabilidad que nunca había demostrado antes. «No lo sé», respondió honestamente. «Nunca llegué tan lejos». En ese momento algo cambió entre ellos, un reconocimiento silencioso de que quizás este arreglo extraño y calculado se estaba transformando en algo que ninguno de los dos había planeado. Rafael dio un paso en su dirección, reduciendo la distancia entre ellos. Su mano se levantó vacilante, tocando el rostro de Juana con una gentileza sorprendente. Ella contuvo la respiración, sintiendo el corazón acelerarse. Cuando sus labios encontraron los de ella, no fue el beso calculado y frío del registro civil. Fue algo real, vacilante, casi tímido, como si él estuviera desaprendiendo años de autocontrol. Juana correspondió permitiéndose, por primera vez, admitir lo que había estado sintiendo durante días. Se estaba enamorando del hombre que debería odiar. El momento fue interrumpido por el insistente tono del celular de Rafael. Él se apartó reacio revisando la pantalla con irritación. «Necesito atender», dijo, la máscara profesional volviendo a su rostro. «Es sobre el contrato con los japoneses». Mientras él se alejaba para atender, Juana permaneció en el balcón, tocándose los labios donde aún podía sentir el calor de los de él. Estaba navegando en aguas peligrosas ahora, y lo sabía. Si lo que sentía era real, también era real la posibilidad de lastimarse profundamente. Rafael regresó unos minutos después, visiblemente perturbado. «¿Qué pasó?», preguntó Juana preocupada. «Uno de los inversores japoneses está dudando», respondió él, pasándose la mano por el cabello en un gesto raro de frustración. Aparentemente recibió información preocupante sobre la estabilidad financiera de la empresa. «¿Qué tipo de información?». «No lo sé con certeza, pero tengo una buena idea de quién podría estar difundiendo rumores». Sus ojos se endurecieron. Victoria siempre tuvo contactos en el mercado asiático. Juana sintió un escalofrío. ¿Sería este el verdadero motivo del almuerzo? ¿Una distracción mientras Victoria saboteaba los negocios de Rafael?
¿Qué podemos hacer? Preguntó sin darse cuenta de que había usado podemos en lugar de tú puedes. Rafael lo notó y por un momento su rostro se suavizó. Estoy organizando una cena mañana aquí en el apartamento. Solo yo, Hiroshi Tanaka, el inversor que está dudando y su esposa. Él dudó. Tu presencia sería importante. Claro, respondió Juana sin dudarlo. Haré lo que pueda para ayudar. La sombra de una sonrisa pasó por el rostro de Rafael. Gracias, dijo simplemente, antes de retirarse a la oficina para hacer más llamadas. Juana permaneció despierta hasta tarde esa noche, pensando en el beso, en las revelaciones, en las manipulaciones de Victoria. Había entrado en este matrimonio pensando que sería una transacción simple, su presencia a cambio de la seguridad financiera de su familia. Ahora todo era mucho más complicado. Cuando finalmente se durmió, soñó con su ciudad natal, con la simplicidad de una vida sin intrigas corporativas ni juegos de poder. En el sueño, Rafael también estaba allí, caminando con ella por las calles empedradas, luciendo más relajado, más feliz. Fue un buen sueño, que la dejó con una sensación de paz cuando despertó. El día siguiente fue de intensos preparativos para la cena. Rafael estaba ausente, lidiando con la crisis en la empresa, pero dejó instrucciones detalladas con Carlos. Juana, sin embargo, decidió tomar las riendas de la situación. Doña Lourdes la llamó entrando en la cocina, donde la ama de llaves supervisaba el menú con el chef contratado. ¿Podemos hacer algunas alteraciones en el menú? La ama de llaves pareció sorprendida. Pero el señor Almeda fue muy específico sobre lo que deseaba servir, señora. Lo sé, sonrió Juana, pero confíe en mí. Tengo una idea que puede ayudar a salvar la noche. En lugar del sofisticado menú internacional que Rafael había planeado, Juana sugirió un enfoque diferente. Una experiencia gastronómica que mezclaba alta cocina con toques brasileños auténticos. Platos que contaban una historia, que aportaban alma y personalidad. El señor Almeda podría no aprobarlo, advirtió doña Lourdes, aunque sus ojos brillaban con la audacia del plan. Deje que yo me encargue de Rafael, respondió Juana con una confianza que no sabía qué poseía. Pasó el resto del día afinando los detalles, eligiendo personalmente la decoración de la mesa, seleccionando vinos que complementaran los sabores brasileños. Cuando Rafael finalmente llegó, una hora antes de los invitados, ella ya estaba lista, usando un vestido verde esmeralda que resaltaba su tono de piel. Cambié algunas cosas en la cena, anunció directamente, cuando él entró en el cuarto para cambiarse. Rafael se detuvo en medio de la acción de aflojarse la corbata. ¿Qué exactamente? El menú, la decoración, el enfoque general, respondió ella, manteniendo la voz tranquila a pesar del nerviosismo. Confía en mí, será mejor así. Él la estudió por un largo momento, como si intentara descifrar un enigma particularmente complejo. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó finalmente. ¿Arriesgándote de esta manera por un negocio que ni siquiera es tuyo? La pregunta tomó a Juana por sorpresa. ¿Por qué le importaba tanto? Porque me importas, respondió honestamente, con lo que es importante para ti. Rafael pareció genuinamente conmovido, sin palabras momentáneamente. Estos inversores, continuó ella, aprovechando el momento de apertura, no están solo comprando un proyecto. Están comprándote a ti, tu visión, tu integridad. Necesitamos mostrarles al hombre detrás del empresario. Él reflexionó por un momento. Entonces asintió lentamente. Confío en ti, dijo finalmente, palabras que claramente no eran dichas con frecuencia. La pareja japonesa llegó puntualmente a las 8. Hiroshi Tanaka era un hombre de mediana edad, con una postura formal y ojos perspicaces que parecían evaluar todo a su alrededor. Su esposa, Akiko, era elegante y reservada, con una sonrisa amable que rara vez mostraba. Juana lo recibió con cálida hospitalidad española, encontrando el delicado equilibrio entre el respeto por la formalidad japonesa y la autenticidad de su propia cultura. «Nuestra casa es su casa», dijo ella, conduciéndolos a la sala donde se serviría un cóctel antes de la cena. Rafael observaba con creciente admiración cómo Juana navegaba la conversación con naturalidad, demostrando un interés genuino en la cultura japonesa que claramente agradaba a los Tanaka.
Cuando fueron a la mesa del comedor, la expresión de sorpresa de Rafael al ver la decoración fue impagable. En lugar de la elegancia fría e impersonal que solía preferir, Juana había creado un ambiente acogedor, con toques que reflejaban tanto respeto por la cultura japonesa como elementos españoles sutiles. La cena comenzó con una delicada sopa que fusionaba técnicas japonesas con ingredientes amazónicos, seguida de platos que contaban la historia de España a través de sabores. Entre cada plato, Juana compartía pequeñas historias sobre los orígenes de los ingredientes, creando una experiencia que iba más allá de la simple comida. Para sorpresa de Rafael, Hiroshi Tanaka parecía cada vez más relajado e interesado. En un momento dado, incluso sonrió abiertamente, algo que, según Rafael confió después, nunca había visto antes en reuniones de negocios. «Señora Almeda», dijo Hiroshi durante el postre, «usted ha transformado lo que sería solo otra negociación en una fascinante experiencia cultural». Juana sonrió, genuinamente feliz con el comentario. «En España, creemos que las mejores alianzas nacen cuando nos conocemos verdaderamente, más allá de los contratos y los números». Akiko, que había permanecido relativamente silenciosa, sorprendió a todos al hablar. «Mi marido estaba muy preocupado con este proyecto», dijo ella en un inglés cuidadoso. «Escuchamos rumores preocupantes, pero ahora veo qué tipo de familia está detrás de la empresa. Eso significa mucho». Rafael y Juana intercambiaron una mirada significativa. Familia. Era así como parecían ahora. Una pareja unida, compartiendo valores y visión. Después del postre, mientras tomaban café en el balcón, Hiroshi finalmente abordó el asunto de los negocios. «Almeda-san», dijo él formalmente, «recibí información sobre problemas en proyectos anteriores de su empresa». Rafael se tensó, pero mantuvo la compostura. «Hubo un incidente, hace algunos años», admitió honestamente. «Un error que asumimos íntegramente y que nos enseñó lecciones valiosas sobre integridad y responsabilidad». Juana sintió el corazón acelerarse, sabiendo cuánto le costaba a Rafael esa admisión. «En Japón», continuó Hiroshi, «creemos que el carácter de un hombre no se mide por nunca caer, sino por cómo se levanta después de la caída». Hizo una pequeña reverencia. «Estoy satisfecho con lo que vi hoy. Podemos finalizar los detalles del contrato la próxima semana». El alivio en el rostro de Rafael era evidente, aunque él mantenía la expresión profesional. Cuando los Tanaka finalmente se despidieron, ya pasaba de la medianoche. Rafael cerró la puerta y se volvió hacia Juana, el rostro revelando una mezcla de emociones que ella nunca había visto antes. «Salvaste el acuerdo», dijo él simplemente. «Salvaste mi empresa». «Lo salvamos», corrigió ella suavemente, «juntos». Rafael dio un paso en su dirección, tomando sus manos entre las suyas. «Cuando acepté este matrimonio, pensé que sería solo un acuerdo, un nombre en el papel», dijo él, su voz más suave de lo que Juana jamás había oído. «Nunca imaginé que encontraría a alguien que me comprendiera, que me desafiara, que me cambiara». Juana sintió lágrimas formándose en sus ojos, incapaz de responder. «Lo que hiciste hoy», continuó él, «mostrar nuestro país, nuestra cultura, con tanto orgullo y autenticidad, fue exactamente lo que ellos necesitaban ver, lo que yo necesitaba ver». Lentamente, como si temiera romper un hechizo, Rafael se inclinó y la besó. Esta vez no hubo vacilación, solo certeza. Cuando se separaron, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Pero mientras celebraban la victoria de aquella noche, ninguno de los dos sabía que Victoria Cavalcanti no se había rendido. De hecho, ella apenas estaba comenzando su verdadera venganza. A la mañana siguiente del exitoso almuerzo con los Tanaka, Juana despertó con una sensación de ligereza que hacía mucho tiempo no experimentaba. Los rayos dorados del sol madrileño entraban por la ventana, iluminando la habitación que ahora comenzaba a sentir como suya. Cuando se giró en la cama, se sorprendió al ver una única flor en la almohada de al lado, una gardenia blanca, símbolo de pureza y sinceridad. No había tarjeta, no había mensaje. No lo necesitaba. Sabía que era de Rafael,
un pequeño gesto que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Una sonrisa involuntaria se formó en sus labios mientras tocaba los delicados pétalos. Se levantó sintiéndose renovada y bajó a la cocina, donde encontró a doña Lourdes preparando café. «Buenos días, Juana», saludó la ama de llaves con una sonrisa cálida, el trato formal completamente abandonado. El señor Rafael salió temprano para una reunión, pero pidió que le avisara que volverá para el almuerzo. «Gracias, doña Lourdes», respondió Juana, aceptando una taza de café. «La cena de ayer fue un éxito gracias a su ayuda». La ama de llaves sonrió, visiblemente orgullosa. «En todos los años que trabajo en esta casa, nunca la vi tan viva como anoche», comentó ella, bajando la voz como si compartiera un secreto. El señor Rafael también parecía feliz. La palabra flotó en el aire como algo precioso y raro. Feliz. ¿Sería posible que ambos estuvieran encontrando la felicidad en este arreglo que había comenzado de forma tan calculada y fría? Juana pasó la mañana pensando en la cena, en el beso, en la flor dejada en su almohada. Estaba tan absorta en sus pensamientos que casi no oyó el interfono sonar. Doña Lourdes atendió y minutos después entró en la sala con una expresión preocupada. «Juana, hay una señora en la recepción. Dice que es su madre». Juana sintió el corazón acelerarse. «¿Mi madre? ¿Doña Candelaria está aquí en Madrid?» «Sí, y parece bastante agitada», respondió la ama de llaves. Le pedí que subiera. Minutos después, Candelaria Olivera entraba en el apartamento, mirando a su alrededor con asombro mal disimulado ante el lujo que la rodeaba. Era una mujer sencilla, de manos curtidas por el trabajo duro y rostro marcado por el sol del interior andaluz. Cuando vio a Juana, corrió a abrazarla. «Hija mía», susurró apretándola con fuerza, «necesitaba ver con mis propios ojos cómo estabas». Juana correspondió al abrazo, sintiendo el olor familiar a lavanda que su madre siempre usaba. «Estoy bien, madre», le aseguró. «¿Pero qué pasó? ¿Por qué viniste sin avisar?» Doña Candelaria se apartó, su rostro ahora serio. «Una mujer me buscó en Ronda», explicó. «Muy elegante. Dijo que era amiga de tu marido. Me contó cosas, Juana. Cosas preocupantes». Un escalofrío recorrió la espalda de Juana. «¿Qué mujer, madre? ¿Qué dijo exactamente?» «Y su nombre era Victoria. Dijo que te estaban maltratando, que tu matrimonio era una farsa y que tu marido solo estaba usando a nuestra familia». Doña Candelaria dudó. Ella mostró fotos tuyas pareciendo infeliz en eventos sociales y dijo que había rumores de que él tenía otras mujeres. Juana cerró los ojos por un momento, intentando controlar la rabia que crecía dentro de sí. Victoria había ido demasiado lejos. «Madre, nada de eso es verdad», dijo firmemente. «Mi matrimonio comenzó de forma inusual, sí, pero las cosas han cambiado. Rafael ha sido bueno conmigo». Doña Candelaria estudió el rostro de su hija atentamente, como solo una madre sabe hacerlo. «No fue solo eso», continuó ella vacilante. «Esa mujer dijo que verificó la documentación del tratamiento de tu padre en el hospital. Según ella, no fue tu marido quien pagó, sino una fundación ligada a la empresa de ella». Juana sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Si eso era verdad, significaba que Rafael nunca había cumplido su parte del acuerdo, que todo había sido una mentira desde el principio. «Esto no puede ser verdad», murmuró, más para sí misma que para su madre. «Rafael me garantizó que se encargaría de todo». «No sabía si debía creerlo», confesó doña Candelaria. «Por eso vine personalmente. Necesitaba ver en tus ojos si estás feliz, Juana». Antes de que pudiera responder, el celular de Juana sonó. Era Carlos. «Señora Almeda», la voz del asistente sonaba tensa. «Ha ocurrido un problema. El señor Rafael le pide que venga inmediatamente a la oficina de la empresa. Estoy enviando al chofer ahora». «¿Qué pasó, Carlos?», preguntó sintiendo la ansiedad crecer. «Prefiero no discutirlo por teléfono. Por favor, venga lo antes posible». Juana colgó, el corazón acelerado. Miró a su madre, dividida entre el deber de acompañarla y la urgencia en la voz de Carlos. «Ve», dijo doña Candelaria, apretándole la mano con firmeza. «Esperaré aquí. Necesitamos hablar más cuando regreses». 20 minutos después,
Juana entraba en el imponente edificio que albergaba la sede de la constructora Almeda. Nunca había estado allí antes. Otro recordatorio de cómo su vida con Rafael estaba compartimentada. La recepcionista la condujo inmediatamente a la sala de reuniones principal, donde encontró a Rafael, Carlos y 3 ejecutivos más sentados alrededor de una mesa oval. Todos parecían tensos. «¿Qué está pasando?», preguntó ella al entrar. Rafael levantó la vista, su expresión una máscara de control que no veía hacía días. «Alguien filtró documentos internos de la empresa a la prensa», explicó él fríamente. «Documentos que sugieren irregularidades en el proyecto de viviendas de hace 3 años. Victoria», concluyó Juana inmediatamente. «Probablemente», asintió Rafael, «pero no podemos probarlo. Lo que sabemos es que en una hora esos documentos estarán en todos los portales de noticias del país». Uno de los ejecutivos, un hombre canoso, que Juana reconoció vagamente de algún evento social, se levantó nerviosamente. «Necesitamos una estrategia de contención de daños inmediatamente», dijo. «Los inversores japoneses ya están llamando, queriendo aclaraciones». «Por eso llamé a Juana», respondió Rafael, sorprendiendo a todos en la sala, incluida ella. «Necesitamos transparencia ahora, no más secretos». Él se levantó, caminando hasta la ventana que ofrecía una vista panorámica de Madrid. «El proyecto de viviendas Villa Esperanza fue mi mayor error», comenzó él, hablando más para la ciudad de abajo que para los presentes en la sala, no porque salió mal, sino porque permití que sucediera de la manera equivocada desde el principio. Volviéndose hacia el grupo, continuó. «Victoria estaba a cargo de ese proyecto. Cuando descubrí que ella había comprometido la calidad de la construcción para aumentar las ganancias, ya era tarde. Hubo un derrumbe durante una tormenta. Nadie resultó gravemente herido, pero podría haber sido una tragedia». Un silencio pesado cayó sobre la sala. «Lo que muestran los documentos filtrados», prosiguió, «es que yo sabía de los recortes de costes antes del derrumbe, que los autoricé, aunque indirectamente». «Rafael», comenzó Juana, impactada por la revelación. «Es verdad», admitió él, mirándola directamente a los ojos. «Yo sabía que estaban ahorrando en el proyecto, solo que no sabía cuánto ni en qué áreas. Fui negligente. Cuando ocurrió el derrumbe, encubrí mi participación y puse toda la culpa en Victoria». Los ejecutivos intercambiaron miradas nerviosas. «Esto puede destruir la empresa, señor», dijo uno de ellos. «Quizás», asintió Rafael, «o quizás sea la oportunidad de finalmente hacer las cosas de la manera correcta». Para sorpresa de todos, se volvió hacia Juana. «¿Qué harías?», preguntó. «Si fueras tú la que enfrentara este escándalo, ¿qué harías?». Juana sintió el peso de todas las miradas sobre sí. ¿Por qué él le estaba pidiendo su opinión en este momento crucial? Yo diría la verdad», respondió finalmente. «Asumiría la responsabilidad y mostraría cómo la empresa ha cambiado desde entonces. Transformaría esto en un punto de inflexión, no en un final». Una pequeña sonrisa surgió en el rostro de Rafael. «Exactamente lo que pensé que dirías», murmuró. Luego, volviéndose hacia el equipo, «Preparen una rueda de prensa para esta tarde. Asumiré mi responsabilidad públicamente y anunciaré un plan de compensación para las familias afectadas». Los ejecutivos comenzaron a protestar, pero Rafael levantó la mano, silenciándolos. «Esta no es una decisión negociable. Carlos, encárgate de los detalles». Cuando la sala se vació, dejando solo a Rafael y Juana, él finalmente permitió que la máscara de control cayera. Parecía exhausto, vulnerable. «Hay algo más que necesitas saber», dijo él, sentándose pesadamente. «Algo sobre tu familia». Juana sintió un nudo en el estómago recordando las palabras de su madre. «¿Es sobre el tratamiento de mi padre?». Rafael la miró con sorpresa. «¿Cómo sabes?». «Mi madre está en Madrid», explicó ella. «Victoria la buscó en Ronda, contándole que no fuiste tú quien pagó el tratamiento, sino una fundación ligada a ella». Un destello de rabia pasó por los ojos de Rafael, rápidamente sustituido por resignación. «Es más complicado que eso», dijo él. «Realmente pagué el tratamiento, pero...». Él dudó.
Usé una fundación que técnicamente pertenece a la empresa, no a mí personalmente. Es una estructura para beneficios fiscales que creamos hace años. ¿Y Victoria aún tiene acceso a esa fundación? No exactamente, pero tiene contactos en el hospital, aparentemente. Rafael se pasó la mano por el rostro, cansado. Juana, no mentí sobre pagar el tratamiento. Solo usé un vehículo corporativo para hacerlo. Juana procesó la información, intentando entender lo que aquello significaba para ellos. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque estoy cansado de medias verdades y secretos, respondió él, mirándola intensamente. Porque te mereces la verdad completa antes de decidir. ¿Decidir qué? Si te quedas, los 30 días terminan mañana, ¿recuerdas? Su rostro mostraba una vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. Con este escándalo a punto de estallar, nadie te culparía por irte. De hecho, sería lo más sensato. Juana sintió una ola de emociones contradictorias. Rabia por la omisión sobre el tratamiento de su padre, admiración por la valentía de asumir sus errores públicamente, y algo más profundo, más aterrador, amor. Necesito pensar, dijo finalmente, y necesito hablar con mi madre. Rafael asintió respetando su espacio. La rueda de prensa será a las 4, independientemente de tu decisión. Gracias por estos días, Juana. Has cambiado más cosas de lo que imaginas. El regreso al apartamento fue silencioso, con Juana perdida en sus pensamientos. Encontró a su madre en el balcón admirando la vista de Madrid. Es un mundo muy diferente al nuestro, ¿verdad?, comentó doña Candelaria cuando su hija se unió a ella. Sí y no, respondió Juana. Al final son solo personas, madre, con problemas diferentes, pero siguen siendo personas. Le contó entonces a su madre sobre el inminente escándalo, la decisión de Rafael de asumir la culpa y la complicada verdad sobre el pago del tratamiento. Doña Candelaria escuchó atentamente, su rostro revelando poco de sus pensamientos. ¿Y qué sientes por él?, preguntó finalmente, yendo directo al grano como solo las madres saben hacer. Juana dudó solo por un momento. Lo amo, admitió, la verdad finalmente dicha en voz alta. No lo planeé, no lo esperaba, pero sucedió. ¿Y él qué siente por ti? No lo sé, respondió honestamente. Creo que le importo a su manera, pero hay tanto en juego ahora. Doña Candelaria tomó las manos de su hija entre las suyas. Sus ojos sabios estudiando el rostro que conocía desde el primer respiro. Sabes lo que siempre dice tu padre. Es en la tormenta donde se conoce al verdadero capitán del barco. Ella apretó las manos de Juana suavemente. No tomes tu decisión pensando en lo que es más seguro o conveniente. Piensa en lo que tu corazón realmente desea. A las 4. Decenas de periodistas se agolpaban en la entrada del edificio de la constructora Almeda. La noticia del escándalo se había filtrado como estaba previsto, y la especulación corría desenfrenada. Rafael subió al pequeño escenario, montado en el vestíbulo, impecable en su traje oscuro, pero con ojos que revelaban el peso que cargaba. Solo. Buenas tardes, comenzó él, su voz firme a pesar de la tensión visible. He convocado esta rueda de prensa para aclarar información sobre el proyecto Villa Esperanza, realizado hace 3 años por nuestra empresa. Los flashes de las cámaras iluminaban su rostro, mientras él admitía públicamente su negligencia. Asumía su parte de culpa en el incidente y anunciaba un fondo de compensación para las familias afectadas que iba mucho más allá de cualquier obligación legal. Este no es solo un esfuerzo de relaciones públicas, afirmó con convicción. Es un compromiso con la transparencia y la integridad que siempre deberían haber sido los pilares de esta empresa. Fue entonces cuando las puertas del fondo del vestíbulo se abrieron. Juana entró, caminando con determinación hasta el escenario. Rafael interrumpió su discurso, sorprendido por su presencia. Sin dudarlo, ella subió a su lado, tomando su mano con la suya, un gesto simple pero poderoso ante las cámaras. Como presidenta de la recién creada Fundación Nuevos Caminos, dijo ella al micrófono, su voz clara y segura, estoy aquí para anunciar que, además de la compensación financiera, la constructora Almeda se compromete a reconstruir no solo las casas afectadas, sino a desarrollar un proyecto social completo para la comunidad. Rafael la miró con asombro y admiración.
Ella no solo había decidido quedarse, sino que había asumido la misión de transformar el error en algo positivo. Juntos, respondieron a las preguntas de los periodistas, formando un frente unido que ninguno de los presentes había anticipado. Cuando la rueda de prensa terminó, los comentaristas ya hablaban de un enfoque revolucionario de gestión de crisis y un nuevo capítulo para la constructora Almeda. En el coche, de camino a casa, un silencio confortable se instaló entre ellos. ¿Fundación Nuevos Caminos?, preguntó Rafael finalmente, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Improvisé, admitió Juana, sonrojándose ligeramente, pero me gustó el nombre. A mí también. Él dudó, luego añadió, gracias por estar allí. No lo esperaba. Juana se giró para encararlo. Los 30 días terminan mañana, dijo ella simplemente. Quería que supieras mi decisión. Rafael tragó saliva, la vulnerabilidad una vez más visible en su rostro. ¿Y cuál es tu decisión? Juana Olivera Almeda. Que algunas cosas valen la pena luchar incluso cuando son difíciles, respondió ella. Que el hombre que conocí en estas semanas con todas sus fallas y complejidades es alguien por quien vale la pena quedarse. Algo se rompió en el rostro de Rafael. La última barrera, la última defensa. Inclinándose, la besó con una intensidad que hablaba de gratitud, admiración y, sí, amor. El día siguiente, el 30º de su matrimonio, amaneció nublado en Madrid. Juana despertó sola en su cama, el espacio de al lado todavía vacío, aunque la noche anterior se habían quedado dormidos juntos por primera vez. Una punzada de inseguridad la invadió. ¿Habría reconsiderado Rafael? ¿Se arrepentiría de su vulnerabilidad? Se levantó y se puso una bata, saliendo a buscarlo. El apartamento estaba silencioso, sin rastro de él ni de ningún empleado. En la mesa del comedor encontró una nota escrita a mano. Encuéntrame donde todo comenzó. Shrese, confusa, Juana intentó entender el mensaje. ¿Dónde todo comenzó? El registro civil donde se casaron, la posada en Ronda. Fue entonces cuando la puerta del apartamento se abrió y señor Olivera entró sonriente. Buenos días, señora. El coche está listo cuando usted lo esté. ¿Coche para dónde? El chofer sonrió misteriosamente. El señor Almeda pidió que no revelara el destino. Solo dijo que la señora entendería cuando llegáramos. Intrigada, Juana se arregló rápidamente. Durante el trayecto por el tráfico de Madrid, intentaba descifrar lo que Rafael estaba planeando. Cuando el coche comenzó a salir de la ciudad, siguiendo por la carretera en dirección a Andalucía, su corazón se aceleró. No podía ser. 3 horas después, entraban por las puertas de la histórica ciudad de Ronda. Las calles empedradas, las casas coloniales de colores, el aire puro de la montaña, su casa. El coche se detuvo frente a la posada de su familia, pequeña, sencilla, pero impecablemente mantenida, con geranios de colores en las ventanas como a su madre siempre le había gustado. Y en el porche, esperando, estaba Rafael. Él no usaba su habitual traje formal, sino pantalones sencillos y una camisa azul clara, desabrochada en el cuello. Parecía diferente allí, más relajado, casi como en el sueño que ella había tenido. «Viniste», dijo él, cuando ella salió del coche. «¿Dónde está mi madre?», preguntó Juana mirando a su alrededor. «Con tu padre en el hospital de Madrid. Le dieron el alta hoy temprano». Rafael dio un paso hacia ella. «Le pedí unas horas a solas contigo aquí. ¿Por qué?». La pregunta salió casi como un susurro. Rafael miró a su alrededor, a la tranquila ciudad, las montañas al fondo, el cielo de un azul intenso que solo el interior de Andalucía parecía tener. «Porque fue aquí donde todo comenzó», respondió él. «No en el contrato, no en el registro civil de Madrid, sino aquí cuando me hospedé en esta posada y conocí a una familia que valoraba cosas que yo había olvidado. Simplicidad, honestidad, amor incondicional». Juana sintió su corazón acelerarse. «Y porque quería que estuvieras en casa para escuchar lo que tengo que decir», continuó él, sacando un pequeño sobre del bolsillo. «Hoy es el 30º día». Él entregó el sobre a Juana, quien lo abrió con dedos temblorosos. Dentro había una escritura.
la de la posada libre de cualquier hipoteca o deuda a nombre de sus padres. ¿Qué es esto?, preguntó confusa. Tu libertad, respondió Rafael simplemente. Cumplí mi parte del acuerdo. Tu familia está financieramente segura. Tu padre está curado. Ya no tienes ninguna obligación conmigo. Juana sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Después de todo lo que habían pasado, ¿él todavía la estaba liberando del acuerdo? ¿Tú quieres que me quede aquí?, preguntó intentando comprender. ¿Que volvamos a lo que éramos antes? Rafael dio un paso adelante, tomando sus manos entre las suyas. No, dijo firmemente. Quiero que elijas, no por obligación, no por un contrato, no para salvar a tu familia, sino por ti misma. Sus ojos, generalmente tan controlados, ahora desbordaban de emoción contenida. Te dije que no durarías 30 días conmigo. Estaba equivocado. Duraste 30 días, y cambiaste mi vida en cada uno de ellos. Su voz flaqueó ligeramente. Y si me lo permites, quiero cambiar la tuya durante los próximos 30 años, no como contrato, sino como elección. Las palabras golpearon a Juana como olas, lavando todas las dudas e incertidumbres. Las mismas palabras que una vez sonaron a sentencia, ahora eran una promesa. Te pido que vuelvas a Madrid conmigo, continuó Rafael, no como mi esposa de apariencias, sino como mi socia real, en la vida, en los negocios, en todo. Sacó entonces del otro bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Cuando la abrió, un anillo sencillo pero elegante brilló bajo el sol andaluz. No una joya ostentosa de Madrid, sino algo que armonizaba perfectamente con quien era Juana. Esto no es un contrato, dijo él, es una petición. Juana Olivera, ¿aceptarías ser mi esposa de verdad esta vez? Por un momento, Juana se quedó sin palabras, lágrimas de felicidad empañando su vista. Entonces, con la sencillez directa que era su sello distintivo, respondió. Sí, no porque lo necesite, sino porque quiero. El beso que selló aquella promesa no fue protocolario, no fue impulsivo. Fue consciente, lleno de amor, gratitud y la certeza de que, contra todo pronóstico, lo improbable venció. 3 meses después, la Fundación Nuevos Caminos se había hecho realidad, con Juana al frente. El proyecto Villa Esperanza estaba siendo reconstruido, esta vez con los más altos estándares de calidad y sostenibilidad. La prensa, que inicialmente había cubierto el escándalo, ahora informaba sobre la transformación de la constructora Almeda en un ejemplo de responsabilidad social corporativa. Rafael y Juana dividían su tiempo entre Madrid y visitas frecuentes a Ronda. La posada, ahora administrada por una pareja de confianza, se había convertido en un pequeño hotel boutique, conservando su encanto original, pero con mejoras estructurales que atraían a turistas de todo el país. En una de esas visitas, mientras caminaban de la mano por las calles empedradas al atardecer, Rafael le contó a Juana sobre un encuentro inesperado que había tenido en Madrid. Victoria me buscó, dijo él observando la reacción de Juana. ¿Y qué quería?, preguntó sorprendentemente tranquila. Hacer las paces, aparentemente. Dijo que vio nuestra rueda de prensa y se quedó impresionada. Rafael se encogió de hombros. Ofreció una asociación en un nuevo proyecto inmobiliario. ¿Y qué dijiste? Una sonrisa apareció en sus labios. Dije que necesitaba consultar a mi esposa y socia, ya que todas las decisiones importantes ahora se toman en conjunto. Juana se rió, apretándole la mano. Apuesto a que le encantó oír eso. En realidad, reflexionó Rafael, creo que finalmente entendió. Se detuvieron en la pequeña plaza central, donde músicos locales tocaban una serenata suave. Alrededor, residentes y turistas disfrutaban del clima templado de la noche andaluza. ¿Sabes lo que me di cuenta?, dijo Juana mirando las estrellas que comenzaban a salpicar el cielo de Ronda. Amar a alguien roto es difícil, pero ayudarlo a reconstruirse puede ser el camino más poderoso hacia la sanación. Rafael la atrajo hacia sí, envolviéndola en sus brazos. Y ser amado por alguien que ve más allá de las grietas. Eso es un milagro, respondió él. En la sencilla plaza de aquella ciudad histórica, bajo el cielo estrellado de Andalucía,